Agentes encapuchados. Invade la casa de un senador latino. Y todo cambia cuando llega su hijo general. El aire olía a sudor y pólvora. Los gritos rompían el silencio de la madrugada, mientras las botas golpeaban el mármol pulido de un salón que debía ser sagrado. Cuadros familiares caían de las paredes. Y en la penumbra, una mujer lloraba abrazada a sus hijos, mientras un agente encapuchado apuntaba su fusil a la cabeza del hombre que yacía en el suelo. Su bata de dormir estaba rota. Sus manos, atadas con bridas de plástico, sangraban lentamente sobre la alfombra beige. ¿Dónde están los documentos?, escupió uno de ellos, sin mirar a los ojos, sin escuchar la respuesta. Ese hombre era senador, latino, electo por su pueblo. Y lo estaban tratando como un criminal, sin una orden, sin explicación. En la calle nadie sabía lo que pasaba, pero todo cambió cuando un auto blindado frenó en seco frente a la casa. Del interior bajó un hombre con uniforme. Era su hijo, general del ejército, y había llegado para detenerlo todo. El senador Julián Morales se despertó con el estruendo de una puerta destrozada. Por un instante pensó que soñaba, pero los gritos confirmaron lo contrario. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! Apenas alcanzó a ponerse de pie cuando lo empujaron con violencia contra el piso. Su mejilla chocó con la madera helada y la rodilla de un hombre encapuchado le aplastó la espalda. No entendía nada. Su esposa, Clara, gritaba su nombre, pero la arrastraban lejos, entre forcejeos y llanto. Julián intentó hablar, explicar, gritar quién era, pero la bota que presionaba su cuerpo lo mantuvo en silencio. Solo escuchaba golpes, cristales rotos, pasos apresurados. El reloj de pared marcaba las 2:43 a.m., y en la oscuridad de la sala solo brillaban las linternas de los rifles. El senador miraba hacia abajo, pero sentía la mirada de sus hijos desde la escalera. Nicolás, de 15 años, temblaba sin entender lo que pasaba, mientras Martina, de 8, abrazaba a su madre como si el mundo fuera a terminar. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?, gimió Julián. Nadie respondió. Uno de los agentes revisaba cajones, otro rompía los marcos de las fotografías. Todo parecía una pesadilla, pero era real, y lo peor estaba por venir. Julián Morales no solo era senador, era un defensor férreo de los derechos humanos, un hombre que había denunciado públicamente la corrupción en las fuerzas de seguridad, que había exigido transparencia y justicia. Por eso, su casa era ahora un campo de guerra. No venían a buscar pruebas, venían a silenciarlo. Clara logró zafarse un segundo y corrió hacia su esposo. «¡Él es senador! ¡Esto es ilegal! ¡Tienen que detenerse!». Un golpe seco la hizo caer de rodillas. Martina gritó con todas sus fuerzas. Nicolás intentó correr hacia ella, pero fue detenido por otro encapuchado. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Un viento frío entró al salón, junto con el rugido de un motor que acababa de apagarse. Afuera, una figura imponente descendía de un vehículo blindado. Rápido, decidido. Era Tomás Morales, general de brigada, hijo del senador, y su mirada era fuego. Tomás cruzó el umbral sin titubear. Su uniforme estaba impecable, el pecho lleno de insignias que relucían bajo la tenue luz del salón destrozado. Nadie se atrevió a detenerlo. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un suspiro. Los encapuchados lo reconocieron al instante, pero ninguno sabía qué hacer. Él no dijo una palabra. Sus pasos resonaban como martillazos en la conciencia de cada uno de esos hombres armados, que ahora se veían pequeños, frágiles, torpes. Se detuvo frente a su padre, aún inmovilizado en el suelo. Tomás lo observó durante un segundo que pareció eterno. La sangre manchaba la bata blanca. Los ojos de Julián, abiertos como platos, suplicaban sin emitir sonido. Tomás bajó la mirada, luego la levantó, y su voz quebró el silencio con un filo que heló la sangre de todos los presentes. ¿Quién dio esta orden? Ninguno respondió. El más joven de los agentes bajó la mirada. Otro fingía buscar algo en su bolsillo. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada. Tomás avanzó un paso más. Repetía la pregunta como una sentencia. ¿Quién dio esta orden? El jefe del grupo, un hombre fornido con la voz rasposa,
Intentó disimular el temblor en sus manos. «Tenemos instrucciones confidenciales, señor general». Tomás lo interrumpió sin levantar la voz. «Usted acaba de invadir la residencia de un senador electo, sin orden judicial, sin motivo aparente, con violencia contra civiles, incluidos menores». Pausó. «Retírense». Ahora, la orden no se gritó, pero cayó como una bomba. Hubo un instante de duda. Luego, lentamente, los agentes comenzaron a retroceder. Soltaban lo que habían destruido, evitaban las miradas, como ratas huyendo de la luz. Algunos salieron corriendo, otros miraban al jefe, esperando una señal que nunca llegó. Tomás se agachó junto a su padre y cortó con su navaja las bridas que le herían las muñecas. Julián, aún sin fuerzas, lo miró con ojos llenos de vergüenza y gratitud. Clara se acercó corriendo, abrazándolo, mientras Tomás se incorporaba y se volvía hacia los agentes que quedaban. «Esto no termina aquí. Los quiero fuera en 30 segundos. O llamo a todos los medios del país, uno a uno». Los vehículos negros abandonaron la calle silenciosa. Las luces rojas de sus faros se perdían entre los árboles, dejando tras de sí el eco de una noche que nunca debería haber ocurrido. El silencio que quedó en la casa era aún más pesado que el ruido de la invasión. Martina seguía abrazada a su madre, temblando como si el suelo aún estuviera temblando. Nicolás caminaba en círculos, sin poder entender lo que acababa de ver. Julián se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Respiraba con dificultad, la bata sucia y los labios secos. Tomás se quedó de pie, observando el desastre. No había ira en su rostro, solo una calma tensa, como la que precede a una tormenta. «¿Papá, estás bien?», preguntó al fin. Julián asintió, pero sus ojos estaban fijos en el vacío. Sus manos sangraban lentamente, pero no se quejaba. Clara le limpiaba las heridas con una toalla mientras intentaba no llorar frente a los niños. Tomás recogió uno de los cuadros rotos del suelo. Era una foto antigua, de Julián levantando la mano durante una protesta pacífica. Sonrió con amargura. «Sabía que te tenían en la mira, pero no imaginé esto», dijo Tomás, sin mirar a nadie. Julián lo miró, con la voz casi susurrando. «Esto no fue un error. Querían dar un mensaje, no solo a mí, a todos». Tomás apretó los dientes. Su vida había estado siempre dividida entre dos mundos, el uniforme y la conciencia. Había jurado proteger al país, pero esta noche algo se había roto. Lo habían hecho en su nombre, en nombre del orden, de la ley. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara con miedo en la voz. Tomás levantó la mirada hacia la ventana rota. La brisa de la madrugada entraba con olor a tierra húmeda. El amanecer no estaba lejos, pero él ya lo había decidido. «Voy a exponerlos, a todos. Esto no se entierra». Nicolás se acercó lentamente a su padre y lo abrazó en silencio. Martina los miraba con los ojos grandes, sin entenderlo todo, pero sintiendo que algo muy importante acababa de cambiar. Ese abrazo, en medio del caos, fue el primer gesto de resistencia. Al amanecer, la casa del senador parecía un campo de batalla en silencio. Tomás no había dormido. Se mantenía firme frente a su computador, revisando grabaciones de seguridad, haciendo llamadas, redactando un informe que sabía que podría costarle todo. Afuera, los primeros rayos de sol iluminaban los restos de la puerta destrozada. Un vecino curioso asomó la cabeza, pero al ver la presencia militar discreta en la calle, volvió a cerrar rápidamente. El miedo era contagioso. Julián permanecía sentado en su despacho, con una taza de café entre las manos. Clara había logrado que se cambiara la bata por una camisa limpia, pero la sangre seguía en sus muñecas, como una marca imborrable. No hablaba mucho, solo escuchaba. Su respiración era pausada, pero sus ojos eran fuego. No era solo la humillación, era la certeza de que, si no hacían algo ahora, aquello se repetiría, con otros. Tomás finalmente se acercó con un sobre. Lo dejó sobre el escritorio. «Aquí está todo, videos, fotos, identidades, fechas, testimonios». Pausó. «Incluido el tuyo». Julián lo miró con gravedad. «¿Y tú? ¿Qué pasará contigo si esto sale a la luz?». Tomás respiró hondo. Su voz era firme. «Lo que tenga que pasar, pero no pienso callar». En ese instante, el celular de Julián vibró. Era un mensaje anónimo. Solo 3 palabras. Fue una advertencia. Nada más. No había número. No había remitente.
solo una amenaza disfrazada de advertencia. Julián le mostró el mensaje a Tomás, que lo leyó en silencio. Luego miró a su padre. No los asusta la justicia, les asusta la verdad. Tomás recogió el sobre y lo guardó en su chaqueta. Iba a dirigirse al cuartel, pero antes tenía otro destino. Los medios. Necesitaba que el país viera, que el país supiera. Porque cuando la violencia se hace en la sombra, la luz se convierte en un arma. Mientras él salía por la puerta, Julián lo miró como si lo viera por primera vez. Su hijo, el general, el hombre que había llegado como soldado, y ahora se marchaba como símbolo. Las primeras imágenes comenzaron a circular en redes sociales al mediodía. No eran claras, grabadas desde lejos, por un vecino temeroso pero valiente. Mostraban a los agentes encapuchados entrando por la fuerza. Los gritos, el llanto. Se escuchaba la voz de Clara pidiendo ayuda. Se veía la silueta de Julián en el suelo. En minutos, el video se hizo viral. Las palabras allanamiento ilegal y senador Morales dominaron las tendencias. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación habitual. En los cafés, en los autobuses, en las oficinas, todos hablaban de lo mismo. ¿Cómo era posible que un senador fuera tratado como un delincuente en su propia casa? Mientras tanto, Tomás se presentó en la sede de una reconocida emisora nacional. Su presencia impuso respeto inmediato. No solicitó una entrevista, exigió un espacio en vivo. Su uniforme, su rango, su mirada decidida rompieron cualquier protocolo. 10 minutos después, aparecía en pantalla frente a millones de personas. El conductor apenas pudo presentar la situación. Tomás tomó la palabra y habló sin rodeos. Anoche, un grupo de agentes ingresó ilegalmente a la residencia del senador Julián Morales. Lo hicieron sin orden judicial, con uso excesivo de la fuerza, poniendo en riesgo la vida de su familia, incluyendo menores de edad. Pausó. Este acto no fue un error. Fue una operación encubierta para intimidar a un representante del pueblo, que ha denunciado corrupción en las fuerzas de seguridad. La sala de redacción se sumió en un silencio absoluto. Tomás colocó el sobre la mesa, lo abrió y comenzó a mostrar las pruebas. Capturas de los rostros descubiertos de algunos agentes, imágenes del allanamiento, nombres, fechas, vínculos. La transmisión fue interrumpida por cadenas internacionales que comenzaron a replicarla. No busco venganza, busco justicia. Y la justicia comienza cuando la verdad se hace pública. En las redes, la indignación explotó. Hashtags como Morales no está solo y estado de abuso inundaron las pantallas. Figuras públicas, periodistas, incluso otros senadores comenzaron a exigir respuestas. La presión crecía. El gobierno intentó emitir un comunicado ambiguo, pero era tarde. La verdad ya estaba en la calle y el país ya no era el mismo. Esa misma noche, la casa del senador se convirtió en un símbolo. Decenas de personas comenzaron a llegar en silencio, dejando velas encendidas frente al portón dañado. Nadie hablaba en voz alta. No había pancartas ni gritos, solo silencio, respeto y una presencia que decía más que cualquier discurso. Clara miraba desde la ventana con lágrimas contenidas. Julián, aún con las heridas visibles, se acercó a la puerta. Observó las velas una a una. Eran luces pequeñas, frágiles, pero juntas iluminaban la oscuridad. Tomás llegó poco después, sin uniforme, con el rostro cansado pero sereno. Se paró al lado de su padre. No hablaban, pero el vínculo entre ellos era ahora otra cosa. Más fuerte, más real. Julián lo miró de reojo. ¿Sabes lo que provocaste, verdad? Tomás asintió. Sí, pero no hay vuelta atrás. Dentro del gobierno, la crisis era total. Se filtraron documentos que confirmaban lo peor. El allanamiento fue ordenado desde una oficina de inteligencia paralela, sin respaldo legal. Un operativo clandestino. La presión mediática creció y con ella, la presión popular. Al día siguiente, miles de personas se congregaron frente al Congreso. No solo en la capital, en todo el país, las calles se llenaron de manifestantes con una sola consigna: basta de abusos. Era más que un caso, era un grito acumulado durante años. Mientras tanto, Tomás recibió una citación urgente. Debía presentarse ante el alto mando militar. Muchos pensaron que lo arrestarían.
Otros temían lo peor, pero él fue, sin escolta, sin miedo. Al entrar, la sala estaba llena de oficiales de alto rango. El general más antiguo lo miró fijamente. «Usted rompió el protocolo», dijo con frialdad. Tomás no desvió la mirada. «Yo cumplí mi juramento, defender al pueblo, no a quienes lo traicionan». Hubo un largo silencio. Luego, otro oficial se levantó y colocó sobre la mesa un documento. «Estos son los nombres de los responsables. Están destituidos, serán juzgados». Tomás no lo esperaba. Miró al hombre que hablaba. No dijo nada, pero supo que no estaba solo, que había otros que también estaban hartos. La noticia de las destituciones corrió como fuego sobre pólvora. En los noticieros, los rostros de los agentes involucrados aparecían uno tras otro, ya sin capuchas, ya sin anonimato. La sociedad miraba con asombro cómo aquellos que se creían intocables eran ahora expuestos, uno por uno, frente a todo un país que pedía justicia. En el Congreso, un grupo de legisladores exigía una investigación más amplia. Querían saber cuántas otras casas habían sido invadidas en silencio, cuántas voces se habían apagado sin que nadie lo supiera. El caso Morales ya no era solo suyo, era de todos. En casa, Julián observaba los acontecimientos desde su despacho, rodeado de cartas, flores, mensajes que llegaban de todo el país. Clara había instalado una pequeña mesa en la entrada donde los vecinos dejaban notas de apoyo. Algunos venían de lejos, solo para agradecerle. Julián recibía cada gesto con humildad, pero también con dolor. No quería ser un mártir, ni un símbolo. Solo quería vivir en un país donde esto no pasara más. Tomás, por su parte, había renunciado temporalmente a sus funciones. Lo hizo públicamente, con un mensaje simple: «Mi deber es estar del lado correcto, no del lado cómodo». Su renuncia sacudió a las Fuerzas Armadas. Algunos lo llamaron traidor, otros héroe, pero él no buscaba títulos, solo verdad. En medio de todo, un nuevo video se filtró. Era una grabación interna, tomada por uno de los agentes la noche del allanamiento. En ella se escuchaba claramente una voz dando la orden de proceder, incluso sabiendo la identidad del senador. Esa voz pertenecía a un alto funcionario del gobierno, alguien muy cercano al presidente. El escándalo se desbordó. Ya no era posible controlarlo. El presidente intentó calmar las aguas con un discurso oficial. Prometió revisar los procedimientos y castigar a los responsables, pero la gente ya no escuchaba promesas. Querían hechos, y querían ver caer a quienes habían ordenado esa noche de terror. Tomás y Julián se encontraron de nuevo frente al portón de la casa. Esta vez, solos. Tomás sacó del bolsillo una pequeña bandera que había pertenecido a su abuelo. La clavó en el jardín, en silencio. Julián lo miró, conmovido. ¿Crees que esto realmente cambie algo? Tomás no respondió de inmediato. Solo dijo: «Ya cambió». 3 días después, la plaza principal de la capital amaneció cubierta de velas. Miles, colocadas por ciudadanos anónimos durante la noche. Sin marchas, sin cánticos, solo luz. Frente al Congreso, un cartel colgaba de una estatua: «Por los que no tienen un hijo general que los defienda». Esa frase, cruda y directa, golpeó la conciencia del país. Medios internacionales recogieron la imagen, y la historia de Julián Morales cruzó fronteras. Las entrevistas se multiplicaban, pero él seguía sin hablar. No buscaba fama, no quería convertir su dolor en espectáculo. Prefería esperar y actuar con dignidad. Tomás, mientras tanto, recibía amenazas, llamadas sin voz, cartas dejadas en su buzón, miradas torcidas dentro del mismo ejército al que había servido por 20 años. Sabía que había cruzado una línea, una que no permitía retorno, pero no se arrepentía. Su nombre aparecía ahora en titulares que lo llamaban «el militar que desobedeció para hacer justicia». Algunos lo acusaban de deslealtad institucional, otros lo defendían como un patriota verdadero. Una noche, Clara encontró a Julián sentado frente a la televisión apagada. En sus manos tenía el expediente que Tomás había elaborado, con cada prueba del allanamiento. Lo miraba en silencio, como si las hojas pesaran toneladas. Clara se acercó y le tomó la mano. «¿Vas a publicar todo esto?» Julián asintió con lentitud. «Sí, pero no por mí, por los que no pueden, por los que no tienen voz». Clara lo abrazó con fuerza. Había vivido años de amenazas, de presiones,
de silencios obligados, pero esta vez, algo dentro de Julián era diferente, más firme, más decidido. Al día siguiente, convocó a una conferencia de prensa. Su casa estaba rodeada de periodistas, cámaras, curiosos. Julián salió, sin corbata, con las manos aún marcadas por las heridas. Tomás lo acompañaba, pero no habló. Julián levantó la carpeta ante los micrófonos. Esto no es solo mi historia, es la historia de muchos que han sufrido en silencio. Hoy, hago público cada documento, cada imagen, cada nombre, porque la justicia no se negocia, se exige. El silencio fue absoluto. Luego, un aplauso, largo, contenido, no de júbilo, sino de respeto. Julián no buscaba venganza, solo verdad, solo dignidad. La publicación completa del expediente provocó un terremoto político. Dentro de sus páginas no solo estaban los nombres de los agentes, sino también los correos, audios filtrados y documentos que demostraban una red organizada de vigilancia y represión contra líderes sociales, periodistas y opositores. El caso Morales fue la puerta, pero detrás había un sistema podrido que ahora salía a la luz. Comenzaron las renuncias en cadena. Viceministros, jefes de seguridad, incluso asesores presidenciales. Cada día un nuevo nombre caía. Cada día el país despertaba un poco más. Pero la tensión crecía. En redes sociales circulaban rumores de represalias, de un posible accidente que silenciaría a Julián o a Tomás. Ambos recibieron ofrecimientos de protección especial, pero los rechazaron. No querían escoltas ni privilegios. Querían caminar como cualquier ciudadano. Y eso enfurecía más a quienes los querían callar. Una noche, mientras Julián cenaba con su familia, una piedra rompió la ventana del comedor. Clara gritó, Martina se abrazó a su padre. Afuera, la oscuridad era densa. Tomás salió corriendo, pero no encontró a nadie. Solo un papel atado a la piedra, con una frase escrita a mano. Basta de hablar. Julián lo leyó y lo rompió en silencio. Su rostro no mostró miedo, mostró determinación. No me callaron antes, no lo harán ahora. Al día siguiente, volvió al Congreso. No para dar un discurso, sino para presentar un proyecto de ley. Una ley que prohibiría la existencia de unidades encubiertas sin control parlamentario, que protegería a denunciantes, que pondría límites reales a los poderes que operan en la sombra. Mientras hablaba, algunos colegas lo escuchaban con atención, otros bajaban la mirada. Pero la gente afuera escuchaba cada palabra, retransmitida en vivo, en pantallas instaladas en plazas de todo el país. Tomás lo observaba desde una esquina del salón, sin uniforme, sin título, solo como hijo, como testigo de un momento que ya no les pertenecía solo a ellos. Era historia. Cuando Julián terminó de hablar, no hubo aplausos dentro del Congreso, pero afuera, la multitud estalló. No por júbilo, por respeto, por esperanza. Días después, las amenazas cesaron. No porque los enemigos se hubieran rendido, sino porque ahora tenían miedo. El apoyo popular a Julián Morales se había vuelto imparable. Su imagen ya no era la de un político, sino la de un hombre que había resistido el abuso y lo había expuesto con coraje. Su ley, rebautizada por la prensa como Ley Morales, avanzaba rápidamente en el Congreso, impulsada por la presión social. No había espacio para tibiezas. Cada legislador sabía que votar en contra significaba exponerse a la furia pública. Pero la verdadera prueba llegó una tarde, cuando Julián recibió una invitación urgente al Palacio Presidencial. No había detalles, solo una solicitud directa del mandatario, que enfrentaba la peor crisis de su mandato. Clara le rogó que no fuera solo. Tomás insistió en acompañarlo, pero Julián se negó. Si voy con escoltas, les doy poder. Si voy solo, les muestro que ya no me intimidan. Entró al palacio con paso firme. Los pasillos, fríos y silenciosos, lo condujeron hasta una sala donde lo esperaba el presidente, rodeado de asesores. El ambiente era tenso. No hubo cortesías, solo una pregunta directa. ¿Qué quieres, Julián? El senador lo miró con calma. Justicia. Y la verdad, sin maquillaje. Hubo un silencio denso. Uno de los asesores se acercó con un expediente. Podemos negociar, bajar el tono, modificar la ley, proteger tu familia.
Julián levantó la mano, interrumpiéndolo. Mi familia no necesita protección, necesita vivir en un país donde nadie tenga que temer a la noche. El presidente frunció el ceño. Esto puede destruir instituciones. No, respondió Julián, firme. Esto puede salvarlas. Dejó sobre la mesa un documento, una denuncia formal ante la Corte Suprema contra quienes ordenaron el operativo. Luego se levantó, sin esperar respuesta, y salió del palacio. Afuera, decenas de periodistas esperaban. Julián se detuvo, miró a las cámaras y dijo una sola frase: la dignidad no se negocia, y se marchó caminando, solo, pero acompañado por el respeto de un pueblo que había despertado. La Corte Suprema aceptó la denuncia. Fue un momento histórico. Por primera vez en décadas, altos funcionarios serían juzgados por abuso de poder en un proceso abierto al público. Las audiencias fueron televisadas. Cada testimonio, cada evidencia, cada mirada incómoda de los acusados era vista por millones. La sala se llenaba de ciudadanos comunes, de víctimas que nunca habían tenido voz. Julián no buscaba protagonismo, pero su presencia en el tribunal era símbolo y testimonio. Se sentaba al fondo, en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada fija. Tomás lo acompañaba algunos días, sin uniforme, sin hablar. Su sola presencia bastaba. Durante el juicio, salieron a la luz más casos. Personas que se habían callado durante años ahora hablaban. Agricultores, estudiantes, periodistas, todos con historias de miedo, de abusos, de noches de terror. La estructura de poder comenzaba a resquebrajarse. Algunos acusados intentaron justificar sus acciones. Otros lloraron, pero Julián nunca les respondió. Nunca los enfrentó con odio, solo con verdad. El día del veredicto, la plaza frente al tribunal estaba colmada. Miles seguían la transmisión. Cuando el juez leyó la sentencia, el país contuvo el aliento. Culpables, condenas firmes. No hubo aplausos, solo un silencio profundo, casi sagrado. Julián cerró los ojos, respiró hondo y se levantó sin prisa. Había justicia, pero no había olvido. Esa noche regresó a casa. Clara y los niños lo esperaban con una cena sencilla, sin cámaras, sin discursos, solo familia. Tomás llegó más tarde. Traía en las manos una pequeña caja. Se la entregó a su padre sin decir nada. Dentro estaba la medalla que había recibido por su servicio militar. Julián la miró, confundido. «Es tuya», dijo Tomás. «Yo la llevé durante años. Pero tú luchaste la batalla más difícil». Julián intentó devolvérsela, pero Tomás negó con la cabeza. No todos los héroes llevan uniforme. Esa noche, Julián salió al jardín. La brisa era fresca. Miró las estrellas. Pensó en los que no habían tenido un hijo general, en los que no sobrevivieron, en los que aún callaban. Y comprendió que su historia no era suya. Era de un pueblo que, por fin, había despertado. Pasaron semanas, luego meses. La ley Morales fue aprobada por unanimidad. Ningún legislador se atrevió a votar en contra, no por miedo a la ley, sino por miedo al pueblo que ahora vigilaba, que ahora exigía. Cambiaron protocolos, se disolvieron unidades encubiertas, se instauraron comisiones ciudadanas de control. Lo que comenzó como una noche de terror en una casa familiar, se transformó en un movimiento nacional por la transparencia y la dignidad. Julián Morales no volvió a ocupar cargos públicos. No quiso. Rechazó entrevistas, premios, homenajes. Caminaba por su barrio como siempre, saludando con una sonrisa, deteniéndose a conversar con los vecinos. Algunos lo llamaban el senador valiente, otros simplemente Don Julián. Él prefería ese último. Le recordaba quién era y por quién había luchado. Tomás volvió al ejército, pero en otra función. Ya no en la cúpula, sino en formación de nuevos oficiales. Enseñaba no solo tácticas, sino ética, derechos, humanidad. Muchos jóvenes lo escuchaban con atención. Sabían que no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la herida. Una tarde, Martina, la hija menor, encontró a su padre en el jardín, junto a la bandera que Tomás había clavado aquella madrugada. Ya estaba vieja, desgastada por el viento y la lluvia. La niña la tocó con cuidado. «¿Por qué no la cambias, papá?» Julián sonrió. «¿Porque esta bandera?» Resistió.
Ella no entendió del todo, pero lo abrazó. Y en ese abrazo, en ese silencio, estaba la victoria. No fue una victoria ruidosa. No hubo desfiles, ni medallas. Solo una casa en pie, una familia unida, y un país que aprendió que el poder no está en las armas, ni en los títulos, sino en la firmeza de quienes no se arrodillan ante la injusticia. La historia de Julián Morales se convirtió en leyenda, no por lo que dijo, sino por lo que hizo, y por lo que nunca permitió que le quitaran, su dignidad. Si esta historia te tocó, compártela. Suscríbete para más historias que importan. Historias que nos muestran el verdadero significado del coraje silencioso.